¿Qué es lo que tenemos que ver en la tomografía? Cuando nosotros estamos en la emergencia, le decimos qué es lo que tenemos que hacer con el paciente primero. ¿Qué hacemos? Muy bien, después. Muy bien. ¿Qué más? Bien. ¿Qué más? Movilización hemodinámica, ¿no es cierto? Una vez hecho eso, ya podemos movilizar al paciente y le hacemos la tomografía y encontramos esto. Ahora, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta en la tomografía? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Entonces, cuando nosotros, paciente con alguna de estas características, lo que nos interesa saber es primero ver si el paciente tiene un hematoma o es una isquemia, ¿no es cierto? En este caso, el paciente que tiene accidente con seguridad va a tener un hematoma. Entonces yo tengo que ver qué cosa, si hay sangre o no hay sangre, y dónde tengo que fijarme, ¿no es cierto?, en la tomografía, si la sangre está dentro del parénquima cerebral, tendremos que pensar que es una contusión o un hematoma intracerebral, o simplemente, ¿no es cierto?, simplemente vemos que el hematoma no está dentro del cerebro, está por fuera. Entonces, esto para mí es un hematoma subdural. Subdural, ¿por qué? Porque tiene la forma de, si quiere, este no es el típico caso, pero parecería como que tuviera la famosa imagen en media luna, ¿no es cierto? Y esto es un epidural. ¿Qué otra cosa tenemos que fijarnos? Línea media, que esté alineado, pero en este caso, fíjense, está desplazado. ¿Qué otra cosa? Los ventrículos que sean simétricos, que no estén grandes ni pequeños, que estén iguales. ¿Qué otra cosa? Lo que nos interesa ver. Algo que siempre les recalco. ¿Qué otra cosa? Hay algo que siempre les repito todas las clases. ¿Qué es lo que tengo que ver? Aparte de todo lo que les dije. ¿Qué es eso? ¿Qué es nuestro? Las cisternas perimesencefálicas. Ya les dije que si yo no veo cisternas, el paciente se está muriendo. ¿No es cierto? Les dije que tienen que fijarse que esté presente las cisternas perimesencefálicas. Si no están, ¿no es cierto?, hay que preocuparse. Y eso corresponde en la escala de Marshall, ¿a qué grado? Grado 3, ¿no es cierto? Grado 3, muy bien. Entonces, es importante estas cosas que les voy recalcando, porque esto que, ¿no es cierto?, que tienen que tomar en cuenta, les va a ayudar mucho en el manejo de los pacientes. Entonces, yo ya sé, ya vi qué es lo que tiene el paciente. Pero a veces tenemos que hacer tomografías con reconstrucción y vemos estas líneas que son fracturas de la calota. Y dentro de esto, ¿qué tenemos? Lesiones primarias, que son las fracturas, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Fracturas de base de cráneo, fracturas hundimiento, fracturas con minuta, ¿no es cierto? Y a veces el paciente tiene lo que se llama el estallido de cráneo. Eso es un estallido de cráneo. Fíjense ustedes. Un paciente que está totalmente destrozado el cráneo. Entonces, estos pacientes no están despiertos, seguramente están en coma o estuporosos. Fíjense ustedes.
el impacto fue tan grande de la inercia que destrozó todo el cráneo. Parte también de la cara. Entonces, uno tiene que prestar atención en todas las líneas, que obviamente esto, digamos, uno lo ve y uno ya se imagina lo que puede tener adentro. Pero también tenemos que ver esto. ¿Qué es esto? ¿Qué parte del cerebro? Para ir adelantando, esto es la mastoides. Esto que vemos acá es el conducto auditivo externo, Entonces, normalmente la mastoides siempre tiene que estar neumatizado con aire, pero si yo veo esto acá ligeramente hiperdenso o isodenso, yo tengo que pensar que es sangre. Entonces, este paciente tiene seguramente fractura y vemos esto, ¿no es cierto? Es una línea marcada, pero todo esto que va hacia adentro, ¿qué estructura ósea es? En la base del cráneo. Peñasco, el peñasco, y esto es, ¿no es cierto?, una fractura en el peñasco. Si tiene fractura ahí, el paciente, ¿qué es lo que puede tener? Pérdida de líquido cefalorraquídeo, una otorraquia, ¿no es cierto? Sale el líquido, sale por el oído, ¿no es cierto? Pero ¿qué otra cosa puede tener? ¿Cómo? Nervio facial. El nervio facial, entonces, si tiene una fractura, el paciente va a tener una parálisis facial. Entonces, uno tiene que pensar, ¿no es cierto?, que si yo tengo una fractura del peñasco, lo más probable es que tenga una parálisis facial de ese lado. ¿Por qué? Porque sé que pasa por ahí el nervio facial. Es importante saber, digamos, algunos pequeños detalles anatómicos para explicar al paciente y a la familia de por qué tiene la parálisis facial. ¿No es cierto? Bien. Ahora, esto es mucho más sencillo, es una fractura de hundimiento. ¿No es cierto? Un golpe, un cascotazo que lesionó y hundió el cráneo. Entonces, esto es mucho más sencillo ver, ¿no es cierto? Porque esto lo estamos viendo con claridad, pero esto tenemos que tener mucho cuidado y ser muy observadores, pero muy observadores, ¿no es cierto?, a las imágenes tomográficas. Esto otro, lo mismo, fractura, hundimiento de cráneo, Ahora, cuando nosotros hablamos de T grave o T severo, entonces necesariamente estamos con frente a una tomografía y tenemos que hablar otra vez de qué, de la clasificación de Marshall, ¿cierto? Marshall. Entonces, esto ya vimos, ¿no es cierto?, en las clases anteriores. Pero vamos a recordar, LED 1 significa que es la tomografía normal, entre comillas, ¿no es cierto? Normal, no hay ninguna lesión, nada de eso. Pero en 2, vamos a ver que existe una leve desviación de línea media, dice menos de 5 milímetros, y la cantidad menos de 25 ml, y en general son uniformes. Y el LED3, este es el problema. El paciente no tiene cisternas pénicas encefálicas, a eso le llaman el famoso swelling. Obviamente puede estar en la línea media centrada, a veces una mínima desviación, puede tener olores, pequeñas contusiones, pero el paciente, en general, estos pacientes son una cosa, digamos, intermedia entre los que están despiertos normalmente, casi con poca lesión, o aquellos que están muy deteriorados. Por eso que los pacientes están más o menos igual que ustedes. La única diferencia es que tienen mucha cefalea. ¿Por qué? Porque hay aumento de la presión intracraneana, aumento de la PIC, y eso les provoca mucha cefalea. A veces náuseas, a veces vómitos. El 4 es mucho más sencillo porque también hay sueños, pero da la mitad, un hemisferio y el otro no. Entonces
Entonces, esto desplaza línea media más de 5 milímetros. A veces el volumen sanguíneo es mucho más, mayor a 25, o algunos dicen, o igual. Y obviamente esto ya vemos que desplaza la línea media. Y el 5 en general, ¿no es cierto?, lo dividen en dos. Una más evacuable, no evacuable, algunos al revés, primero la no evacuable, después la evacuable, o algunos lo dividen en grado 5 y 6. De cualquier manera, sabemos que estos pacientes ya están con bastante deterioro neurológico clínicamente, ¿no es cierto? Solamente que la tomografía nos muestra, digamos, mucha lesión en el parénquima cerebral. Entonces, nosotros vemos una comparación del Marshall. Fíjense, esto aparentemente es normal, no hay nada, ninguna lesión. Este es el 2, fíjense, una pequeña lesión, ¿no es cierto? En la línea media, por ahí si está desviada o no, mucho depende, digamos, en qué medir, cuántos milímetros. Este es el problema. Acá yo no veo cisternas perimesencefálicas, está ausente, el cerebro está hinchado, no hay hematizado, hinchado. Entonces, el paciente, ¿no es cierto?, tiene disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿dónde? En el tronco cerebral. Y si eso no corregimos, el paciente a lo de las pocas horas hace un deterioro neurológico y hace un paro cardiorrespiratorio y fallece. Por eso es que les digo que cuando no vean cisternas perimesencefálicas, asústense porque su paciente se está muriendo. Todos los días les repito esto, todos los días, para que se les meta la cabeza, porque si no prestan atención a eso, están cometiendo un error. El 4 tiene suelo inclinado, desplaza línea media, ya sabemos que esto sí, hay que corregir este que está afectado para salvar este otro hemisferio. Y el 5, las masas evacuables, las no evacuables, ¿no es cierto? Esas, digamos, que son con mucha lesión en el parénquima cerebral. Ahora, cuando hablamos de edema, ¿no es cierto?, vemos esto. El edema, en general, ¿qué es lo que va a provocar? Edema significa está hinchado, vemos esto, no hay ninguna lesión, pero si está bastante hinchado el cerebro, ¿qué hace? Aumenta la PIC, ¿no es cierto? Aumenta la presión intracraniana. ¿De cuánto es lo normal? De 10 a 15, muy bien. Entonces, cuando esto aumenta, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. ¿Y cuánto es lo normal? ¿Cuánto? 55 ml por 100 gramos de cerebro por minuto, ¿no es cierto? Bien, entonces cuando hay una disminución, ¿qué es lo que va a provocar? Una isquemia por falta de flujo, ¿no es cierto? Por falta de sangre y oxígeno. Entonces, y cuando hace isquemia, hace más edema cerebral. Entonces, esa es, digamos, la fisiopatología. Ahora, en los pacientes, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que debemos evitar? Manejo prehospitalario. Eso nos dice que el tratamiento empieza en el lugar del accidente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos evitar? Fíjense ustedes. Hipoxemia e hipotensión. Por eso, ¿no es cierto?, los emergentólogos, ¿no es cierto?, cuando van a atender al paciente, lo primero que hacen es inmovilizar al paciente, después oxígeno y a veces les ponen una guía y tienen que trasladar lo más rápido posible al hospital más cercano. Por eso hablan de la famosa hora de oro, ¿no es cierto? Esa hora es, dicen, vital para el paciente, porque si no actuamos en ese tiempo, el paciente tiene mayores lesiones de lo que ya tiene. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que debemos evitar? Hipoxemia e hipotensión. Cuando vemos al paciente, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Las pupilas, ya se nos dije. Tengo que ver si están mediáticas o miópicas.
Ya les dije que cuando hay una lesión de midriasis, la lesión está en el parénquima cerebral, la gran mayoría, por hematomas, desplazamientos y todo eso. Pero cuando hay una lesión de miosis, contracción de la pupila, en general la lesión está en el tronco cerebral. Entonces, un paciente que nosotros dejamos que la presión siga bajando, el paciente aumenta su mortalidad. Y fíjense lo que dice acá. Una sola toma de la presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, fíjense, duplica su mortalidad. Por eso es importante tomar la presión, monitorear y hacer que eleve la presión. Si nosotros vemos que está bajo, hay que hacer todo lo posible para que suba la presión. Si nosotros lo dejamos, sé que si yo veo y le tomo la presión sistólica menos de 90, el paciente aumenta su mortalidad. ¿No es cierto? Su mortalidad. Entonces, estos datos uno lo tiene que aprender desde ahora, desde despiertos. ¿Para qué? Para que esté frente a un paciente y no cometan errores, Pero bueno, esta es otra plaquita, fíjense, esta línea que no se ve muy bien, ¿no es cierto? Es una fractura de un paciente pediátrico por una caída, ¿no es cierto? Este es otro paciente, lo mismo, se movió mucho, pero se ve acá la fractura y se ve, fíjense ustedes cómo se ve la fractura y ese es el paciente. ¿Y qué es lo que vemos acá? Aparte de eso, fíjense, se puede toda la cabeza en gran parte para hacer una cirugía rápidamente. ¿Qué es lo que vemos? Si ustedes prestan atención, ¿no es cierto? Esto es una otorragia, ¿no es cierto? Medida de sangre por el conducto auditivo externo. Antes se hablaba clínicamente que todo paciente que tiene pérdida de sangre por el oído o líquido, automáticamente se pensaba que tenía fractura de base de cráneo. Pero después la tomografía como que cambió eso. Los pacientes muchas veces tienen pérdida de sangre por el oído, pero no por la fractura, sino por lesión del tejido o si queda en la piel del conducto auditivo externo. No todos los pacientes que tienen pérdida de sangre por el oído tienen fractura de base. Obviamente, si yo presto atención en este paciente que tiene pérdida de sangre por el conducto auditivo externo, pero además tengo acá, fíjense esto, pérdida de masa encefálica, este sí tiene fractura de base, porque está saliendo el cerebro por el conducto auditivo externo. A este paciente se lo opera y ¿qué vemos? Fíjense, esta es la calota, fíjense cómo está elevándose la parte de la fractura. ¿Por qué? Por la presión que tiene dentro del cráneo, por la presión. Entonces la presión, la pica está totalmente elevado, alto. Y cuando nosotros sacamos el hueso, fíjense el cerebro. Este es el cerebro de un paciente que tiene el diagnóstico de TEC grave o TEC severo. Prácticamente está bastante lesionado su cerebro. Entonces lo que tenemos que hacer es que sacar el hueso y dejarlo así. ¿Por qué? Porque necesito que ese cerebro se infle para afuera y no comprima el tronco cerebral. Porque si yo lo dejo que comprima, el paciente va a fallecer, va a entrar en coma. Yo prefiero que se hinche para afuera y que se abran las cisternas. ¿Para qué? Para salvar al tronco cerebral. Porque en eso consiste la craneectomía descompresiva. Entonces, cuando vean un paciente con trauma de cráneo, recuerden siempre esta imagen.
preparado anatómico, lo normal, parénquima cerebral, mucha indicación y la base, recuerden esto, siempre les muestro esto, mesencéfalo, que es lo que pues, por acá tenemos a la arteria, ¿qué arteria? Cerebral posterior, ¿no es cierto? Es lo que va a dar indicación al tronco cerebral, temporal y occipital. Si yo no veo esta cisterna, está apretado, ¿qué es lo que pasa con esto? Se colapsa, ¿no es cierto? Si se colapsa, no pasa sangre, y si no pasa sangre, hace un infarto isquémico del tronco cerebral. Y si hace un infarto del tronco cerebral, el paciente entra en coma. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Porque se lesiona el sistema reticular activador ascendente. Entonces el paciente se duerme y no despierta más. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que siempre les recalco esto para que presten atención. Presten atención. Entonces tienen suerte, ¿no es cierto?, de que yo les doy las clases porque yo manejé mucho lo que es trauma, pero si ustedes pasaran clases con un neurólogo, no neurólogo, con seguridad no les enseña eso. Porque no es su campo, no es su área. Y si no aprenden, siempre van a ser profesores. Bien, seguimos. Entonces tenemos los hematomas subdurales, vamos avanzando porque creo que tenemos que terminar. Esto en general ya sabemos que el hematoma es, ¿no es cierto?, el hematoma en el espacio subaracnoideo. Cuando pasan muchas horas, la mortalidad aumenta, es decir, que llega hasta un 90% de mortalidad cuando no se opera, digamos, lo antes posible, pero en los pacientes con hematomas subdurales agudos. El tratamiento en esto es una craneectomía, sacar la calota, vaciar la sangre y cuando si está hinchado el cerebro hacer una plástica dural. Entonces yo tengo esto para que entiendan, este es un hematoma subdural agudo. Ya les dije que los hematomas subdurales son agudos, subagudos y crónicos. El agudo se ve en la imagen como algo hiperdenso, ¿no es cierto? Y esta es la fisiopatología. Sabemos que el espacio subaracnoideo en las personas jóvenes es virtual. Sabemos que existe, pero no lo vemos. Sabemos que corre líquido cefalorraquídeo, pero tampoco vemos. Pero cuando el paciente avanza en edad, hay una involución y este espacio se abre. Entonces aumenta el espacio subaracnoideo. Y sé que estas venas puente, estas que están pegadas acá, están conectadas con la dura madre para llevar la sangre de regreso al corazón por lo que es el seno longitudinal, que está en la línea media. Pero cuando se atrofia el cerebro, esto se pone tenso. Y por cualquier movimiento de trauma o vibración, esto se rompe. Y provoca lo que llamamos los hematomas subdurales agudos. Entonces, estos pacientes tienen un tratamiento totalmente diferente cuando hay desplazamiento, ¿no es cierto?, de línea media. Entonces, vemos estos pacientes muchas veces de esta característica, siempre imagen, ¿no es cierto?, hipertensa en agudo, ¿no es cierto?, con desplazamiento de línea media, y tenemos esto que es un hematoma subdural subagudo. ¿Por qué? Porque la imagen es isodenso con relación al parénquima cerebral. Parecería normal, pero si ustedes prestan atención, acá hay una diferencia que esto es hematoma, y el parénquima está colapsando el ventrículo y el otro está atrapado. Por eso hay dilatación de un solo lado. Y tenemos a los pacientes que empiezan a pasar con el tiempo y tenemos esto que se va a cronificar y tenemos estos pacientes. Este es el hematoma subdural crónico. Entonces, el crónico se ve hipodenso. Entonces, ahora ya sabemos que los hematomas tenemos hiperdenso, isodenso e hipodenso, ¿no es cierto? El hiperdenso es agudo, el isodenso es subagudo
y el crónico es hipotenso. Estos pacientes igual se los tienen que operar, la conducta es quirúrgica, muchas veces unilateral y otras veces es bilateral. Los epidurales en general son lesiones de ¿qué? De la arteria arterial. Arteria meningia media, ¿no es cierto? Por fractura temporal fundamentalmente. Estos generalmente se presentan más en los pacientes pediátricos. Siempre hay una fractura. Siempre hay una fractura. Ahora, estos pacientes se golpean la cabeza y se van a la casa y están 1 hora, 2 horas, digamos, como que despiertos y después tienden a dormirse. A eso se llama el intervalo lúcido, porque se golpean y están un tiempo bien y se empiezan a deteriorar neurológicamente y no despiertan. Entonces, estos pacientes hay que hacer la tomografía, vemos la imagen en lo que se llama biconvexo, ¿no es cierto? Biconvexo, no convexo. Entonces, a esto, cuando vemos esto, ya directamente tenemos que pensar que es un hematoma epidural con relación a los subdurales, que vemos la famosa imagen en media luna, que no es media luna, más bien es cóncavo convexa, ¿no es cierto? El tratamiento de esto es de relativa urgencia, mejor dicho, muy urgente, no es relativo, muy urgente, porque si no sacamos el coágulo, ¿no es cierto?, va a seguir sangrando, porque el sangrado es arterial y el paciente puede morir en pocas horas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo esta imagen, que es una hematoma epidural, ¿no es cierto?, diferente, fíjense, esa imagen también, ¿no es cierto?, biconvexo. Este es un pacientito pediátrico, fíjense, que está ahí, tiene muchas imágenes, la fractura que se nos mostró al principio, ¿no es cierto?, esta venosa, y fíjense ustedes toda la sangre que tenía hematoma epidural, ¿no es cierto? Obviamente, para hacer eso tenemos que hacer todo esto, una craniotomía, ¿no es cierto?, descompresiva y, ¿no es cierto?, salvar la vida al paciente. Hay otros, ¿no es cierto?, que son las contusiones. Estas contusiones en general son lesiones del parénquima cerebral con trauma. Vamos a ver en tomografía estas características, ¿no es cierto?, que el golpe provoca la lesión del parénquima cerebral. Estas otras son de heridas de arma de fuego. Este paciente llegó a la emergencia con esta herida. De otro lado, lo preparamos para la cirugía y vemos que, fíjense, por suerte, lesionó el cerebro, pero no, sino superficialmente. Pero si ustedes ven esto y abrimos la dura madre, fíjense, totalmente lesionado. Herida de arma de fuego, superficial, no profunda. Entonces, cuando yo tengo que hacer una craniotomía descompresiva, muchas veces saco el hueso de un solo lado para salvar este cerebro, porque ya sé que esto está lesionado. Pero cuando yo veo un paciente con swelling left rest, muchas veces tengo que hacer este tipo de cirugías, una craniotomía bifrontal, ambos lados. ¿Por qué? Porque tengo que salvar los dos cerebros. Entonces, cuando ustedes vean un paciente y se hace un tratamiento adecuado, oportuno, fíjense, cerebro sano, lo salvamos al paciente, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo es salvar ese cerebro. Pero cuando yo no veo cisternas, el paciente se está muriendo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Una craniotomía bifrontal para salvar ambos hemisferios, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna